método de medición. Miren que ahí ya empezamos con... Un segundo. Perfecto. ¿Qué temas vamos a ver? Bueno, la clasificación de los métodos de medición, el método de comparación, el método de sustitución, el método de resonancia y el método diferencial. Arrancamos con la clasificación de los métodos de definición. La primera clasificación que podemos hacer son la clasificación en absolutos y relativos. De los absolutos no vamos a verlos, son los que se destinan para instrumentos patrones. Los que sí vamos a ver son los relativos. ¿Cómo los vamos a clasificar? Bueno, según cómo obtenemos el resultado, si lo obtenemos de manera directa o de forma indirecta, directa, ¿cuál sería? Con un voltímetro obtengo el valor de tensión, por ejemplo, o con un amperímetro el valor de la corriente, con un ohmmetro el valor de la resistencia, y el resultado, si lo obtenemos de forma indirecta, ¿cuál sería? Y el que estuvimos viendo hasta ahora, la medición de resistencias con voltímetro y amperímetro, por ejemplo. Después es según el método de cómo realizamos esa medición. Si lo hacemos con esa lectura, la hacemos con un instrumento por deflexión o por un instrumento de cero. ¿Sí? El de deflexión puede ser un voltímetro analógico. También ahí incluimos los instrumentos digitales, ¿sí? Los vamos a tomar como de deflexión. Y después tenemos los de cero. Por ejemplo, si utilizamos el puente de Wheaton, utiliza la lectura por el método de cero. Y después tenemos los distintos procedimientos, ¿no? Tenemos los generales y los que vamos a ver en los generales eran los que habíamos visto recién, les comenté recién, perdón. Por ejemplo, la obtención de la tensión con un voltímetro. Después vamos a ver el método de comparación, el de sustitución, diferencial, de resonancia y otros. Bien, el primer método a revisar es el método de comparación. Acá, por ejemplo, lo que queremos hacer es medir el valor de una resistencia Rx, ¿sí? Y disponemos de este circuito. ¿Cómo lo vamos a medir? Y bueno, vamos a medir la caída de tensión sobre una resistencia patrón, ¿sí? Y ahí vamos a tener una llave que vamos a switchar y vamos a medir la caída de tensión que haya sobre la resistencia Rx. ¿Qué es lo que podemos decir del método de comparación? Que tanto la incógnita como el patrón tienen que coexistir en el mismo circuito. Esa es una premisa, una condición para el método de comparación. Otra de las premisas que necesitamos es que la corriente que circula tanto por Rx como por Rp sea la misma, ¿sí? Con lo cual, nosotros lo que tenemos que garantizar es que Rx sea lo más parecida a Rp. De este circuito, bueno, podemos calcular, es un circuito serie, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, el valor de la tensión Bx es igual a la corriente que circula por ese circuito serie, por la resistencia Rx, y la tensión Bp es igual a la corriente por la resistencia patrón, ¿sí? Dividiendo estas dos ecuaciones y despejando Rx, obtenemos el valor de Rx. Y acá está lo que les decía anteriormente, ¿sí? Que Rx y Rp deben ser muy parecidas para que la corriente sea la misma en ambas mediciones. Bueno, después, como lo que venimos viendo también en la propagación de errores en esta ecuación, en Rx, ¿sí? Si nosotros calculamos el error relativo, acuérdense que son la suma de todos los errores relativos.
Bien, método de sustitución. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Acá vamos a tener una excitación, vamos a tener un dispositivo sensible, y lo que vamos a hacer es conmutar entre una incógnita y el patrón. La característica del patrón es que va a tener que ser ajustable y va a tener que estar tabulado, ¿sí? Y otra de las condiciones es que, en este caso, por ser de sustitución, la incógnita no se encuentra o no coexiste en el circuito de medida con el patrón, como si pasaba en el de comparación. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos una fuente, un amperímetro. Este amperímetro lo importante es que sea preciso y de alta resolución. Entonces vamos a tener una llave, la cual va a tener que ir conmutando de manera rápida, ¿sí? Entre Rx y Rp. ¿Por qué tiene que estar tabulada Rp? O sea, yo lo que tengo que conseguir es, primero, conecto Rx, la llave en Rx, ¿sí? Mido qué corriente que me está indicando el amperímetro, conmuto la llave a Rp, y lo que tengo que lograr es tener la misma indicación que había tenido cuando tenía conectada Rx. Entonces, leyendo la tabulación que tiene Rp, yo obtengo el valor de Rx. Cuando la corriente indicada por este amperímetro, cuando está conectado a Rp, es igual a la corriente que me indica cuando está conectada a Rx. Eso es un ejemplo de superposición. Lo podemos hacer también con un osciloscopio, ¿sí? En la pantalla del osciloscopio nosotros lo que vamos a ver, estamos midiendo las tensiones que caen sobre Rx y Rp, ¿sí? A medida que nosotros vamos cambiando la llave entre la posición conectando Rx o Rp, cuando está conectado en Rp, lo que tenemos que hacer es mover esa, ese potenciómetro, ¿sí? Ajustando el valor de Rp para obtener la misma lectura que tenemos cuando tenemos Rx. Y ahí después, cuando obtenemos la misma lectura, leemos en la tabulación que tiene Rp el valor de la resistencia, que va a ser igual a Rx. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo mismo, o sea, igual que en el caso del osciloscopio, ¿sí? Lo que ponemos es un amplificador operacional, ¿sí? Acuérdense que lo que hay en la entrada de un amplificador operacional es un diferencial, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a estar amplificando es el error, es la diferencia que hay entre Rx y Rp. Y lo podemos conectar, ¿sí? a Rp para que esto se ajuste de forma automática. Bien, ahora pasamos al método de resonancia. Bueno, en el ejemplo que nosotros vamos a utilizar es con un cúmetro, ¿sí? El cúmetro ustedes lo van a terminar viendo, si es que todavía no lo vieron, lo van a terminar viendo bien en profundidad en tecnología electrónica, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con el cúmetro? Vamos a medir la sobretensión que tenemos sobre un capacitor variable, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando este circuito entra en resonancia, empieza a haber una transferencia de energía entre la energía que se acumula en la bobina, pasa al capacitor, y cuando está resonando justamente, esa transferencia de energía se va de la bobina al capacitor y del capacitor a la bobina. Nosotros en ese momento vamos a medir la sobretensión, ¿sí? Por ejemplo, acá, cuando está en resonancia, lo que decimos es que omega por Lx va a ser igual a 1 sobre omega c. ¿Sí? Si despejamos Lx, o sea, vamos a poder obtener el valor de Lx, ¿sí? Cuando el circuito está resonando. El voltímetro mide el Q en forma directa cuando la fuente de excitación entrega una magnitud determinada.
En esta ecuación lo que hacemos es propagar errores de la misma forma que habíamos hecho anteriormente. Como tenemos una división y una multiplicación, nos conviene propagar los errores relativos, ¿sí? Y de esa forma obtenemos el error relativo. Bien, el método diferencial. El método diferencial, el ejemplo que nosotros vamos a ver, se lo conoce como método de oposición. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una fuente estable y, por ejemplo, una fuente bajo ensayo. Entonces vamos a ponerlos en oposición para poder medir esas diferencias que tiene cada una que tiene la fuente que nosotros queremos ensayar. Por ejemplo, la medición de la regulación de una fuente de alimentación de 15 volt. ¿Sí? Nosotros tenemos como dato que la regulación porcentual, la regulación porcentual, es de 0,01%. Por lo tanto, el delta B va a ser los 0,01% por los 15 volt nominales, ¿sí? Entonces yo lo que quiero determinar es que si yo tuviese que medir una diferencia de potencial de 1,5 milivolt con un voltímetro de 15 volt, si utilizáramos el método de diferencia como lo habíamos visto en las clases pasadas, acuérdense que el error relativo se nos hacía muy alto, ¿sí? Entonces, por eso, nosotros acá lo que necesitamos es otro método que no sea el de la diferencia, ¿sí? Entonces, ese es el método diferencial. ¿Te puedo agregar Sí, algo, Adrián? sí, justo se Sí, estaba metiendo imagínense uno. ustedes que en forma tradicional, cuando nosotros le solicitamos medir la regulación de una fuente de alimentación, por ejemplo, como en este caso de 15 volt, lo que van a hacer ustedes es tomar un voltímetro, medir la fuente en vacío, 15 volt, y después la cargan a corriente nominal. Cuando la cargan, en este caso, la regulación de la fuente es del 0,01%, la diferencia va a ser que entre los 15 volt de vacío y la tensión que nos da cuando la fuente está cargada, que es de 14,9985 volt, la diferencia es solamente 1,5 milivolt. Entonces, acá hay dos cuestiones. Una es, ¿cómo resuelvo con un instrumento que tiene que medir 15 volt ver una diferencia de solamente 1,5 milivolt? Si uno lo hace esto con un instrumento digital, fíjense en que estamos necesitando 1, 2, 3, 4, 5 dígitos y medio, mínimo, si no, no puedo determinar la variación. Y por otro lado, como Está por ahí decía nomás. Adrián, 6,5. Seis y Sí, porque medio. con 5,5 del último dígito estaría fluctuando. No, tenés razón, 6,5. Y por otro lado, en la clase pasada, cuando hicimos propagación de errores en una diferencia, todos aquellos que hicieron el problema habrán encontrado que en el cálculo de una diferencia, la incertidumbre era del orden del 50% para dos mediciones hechas con un muy buen voltímetro, con un voltímetro de buena exactitud. Si fuese todavía de mayor exactitud, se van a encontrar que la incertidumbre puede ser del 70, el 80, una barbaridad. Por lo tanto, yo no puedo asegurar el valor de la regulación calculado de manera de medir tensión en vacío, tensión a plena carga y sacar la diferencia. De aquí es que nos tenemos que idear una forma de medición que sea diferente. Y en este caso lo que vamos a utilizar es el método de oposición, que es el indicado para medir la regulación de una fuente de alimentación. Exactamente. Nada más. Bueno, el método de oposición o método diferencial por deflexión, en este caso es por deflexión, ¿sí?
¿Cómo sería esto? Bien, bueno. Fíjense, acá nosotros tenemos una fuente estable, ¿sí? Y todo esto vendría a ser nuestra parte estable. Esta sería nuestra fuente a ensayar, ¿sí? Lo que decía Ricardo recién del ejemplo, si lo hiciésemos con un voltímetro nada más, nosotros tendríamos que poner esta fuente en vacío, o sea, con la llave S2 y S1 abierto, medir esta tensión, ¿sí? Y después medir la tensión entre los puntos A y B con una carga. Esta carga lo que va a hacer es, la característica que tiene es que me va a sacar mi corriente nominal, ¿sí? Mi mayor corriente. Entonces, primero la mido en vacío y después la mido completamente cargada. Esas dos tensiones, o sea, cuando la cargo, me va a variar en 15 milivolts. Si yo hiciese la diferencia, los 15 volts menos los 14,9985, ¿sí? Me va a dar 15 milivolts. Si yo lo tengo que medir eso con un voltímetro, como decía recién el ingeniero Capielo, vamos a necesitar un voltímetro de 6 dígitos y medio. Bueno, entonces, para eso nosotros vamos a tener que utilizar el método de diferencial por deflexión. Entonces, fíjense, lo primero que tengo que hacer es tener las dos llaves abiertas, ¿sí? Y se mide la tensión a la salida de la fuente. O sea, mido la tensión en este punto y en este punto, ¿sí? Mido cuánto tiene. Después se mide VR, esta tensión que tengo entre el punto C y el punto B, ¿sí? Y se ajusta el mismo valor en este potenciómetro. O sea, con este potenciómetro yo lo voy variando para obtener la misma tensión que VR sea igual a la tensión B. ¿Sí? En ese momento yo cierro S1, ¿sí? Y lo que me va a pasar es que este milivoltímetro me va a indicar una diferencia de potencial entre A y B. ¿Sí? Hago una aclaración. Si ambos Sí. valores, BR y E, fueran iguales, quedaría 0. Claro, que es el paso 4, ¿no? El paso 4 es si yo tengo una diferencia de potencial entre A y B, necesito seguir modificando el valor de BR hasta que en este milivoltímetro me indique una diferencia de potencial de 0 volt. ¿Sí? 0. Exactamente. En ese momento, cuando nosotros tenemos 0 volt acá, ahí cerramos S2. ¿Sí? Entonces, al cerrar S2, yo estoy cargando la fuente, ¿sí? Y en el milivoltímetro me va a estar indicando la regulación por carga. O sea, cuánto fue que me cayó la tensión respecto a lo que tenía. En primer momento, cuando estaba la llave S1, S2 abierta, que es en vacío. Eso es la regulación por carga. Perdón, ¿me puedo haber una pregunta Sí, para dejársela picando a los muchachos para que después la sí, contesten? sí. ¿Todos saben lo que es el ripple de una fuente? No. Dice, bueno, si no saben, averigüen, ¿sí? ¿Qué es el ripple? Y que contesten si con este método se puede medir. Uh-huh. Son las Perfecto. dos preguntas, ¿no? ¿Qué es el ripple de una fuente? Y a ella que le gusta Wikipedia, que ingresen y que lo No hablemos de consulten. Wikipedia. Todavía no le dijimos que vos sos partícipe de Wikipedia. Soy famoso, no sé si me borraron todavía no sé si No. me borraron. Estás todavía. Sigo siendo el El creador del creador anillo de del... guarda. Exactamente, sos el creador del anillo de guarda. Y Pero tengo como bueno, 120 años más o menos. sí. Por eso. Bueno, Pero bueno, que busquen averigüen entonces en qué es. alguna Sí, información más seria que Wikipedia, sí. que es el Ripple, y después que digan Si con este método se si puede se medir puede medir con este método. Ujú. ¿Mm? Son Bien, una pregunta muy simple y muy básica, ¿no? sí. ¿Y por qué sí o por qué no? Ujú. ¿Mm? Bueno, acá yo
Acá les estamos graficando cuál es la diferencia de potencial que va a existir cuando nosotros cargamos con la corriente nominal, ¿sí? Cómo va a caer la tensión de salida, ¿sí? Cuando lo cargamos con la corriente nominal. Esto, la regulación de la fuente son dos regulaciones las que se tienen que medir. La regulación por carga y la regulación por línea. La suma de las dos regulaciones es la que da la regulación total de la fuente. Entonces ahora, con este método, también vamos a medir cómo es la regulación por línea. ¿Qué significa la regulación por línea? Bien, la especificación, de acuerdo al fabricante, me va a decir que yo voy a tener los 15 volt, en el ejemplo que estábamos viendo antes, yo voy a tener los 15 volt en un determinado intervalo de tensiones de entrada. ¿Qué significa? Que a mí me va a variar la entrada, me puede llegar a variar, no es que me va a variar, me puede llegar a variar la entrada, ¿sí? En un determinado rango, y el fabricante me garantiza que yo voy a seguir teniendo los 15 volt a la salida. La regulación por línea es, bueno, detectar cuáles son esos límites, ¿no? Tanto por encima como por debajo de la tensión nominal, ¿sí? De entrada. La tensión nominal de entrada son los 220 volt. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un autotransformador variable a la entrada de la fuente, eso que nos va a permitir ir variando la tensión de entrada de los 220 volt, tanto para arriba como para abajo de ese valor, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a bajar la tensión, por ejemplo, si queremos ver el límite inferior, empezamos a bajar la tensión de entrada, vamos a ver que a medida que vayamos bajando en porcentaje, 5%, 10%, 20% del valor de la entrada, en el milivoltímetro vamos a ver reflejado cómo es que yo sigo teniendo, mientras yo tenga el B igual a BR, acuérdense que eso me va a marcar 0 volt, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo a medida que voy bajando la tensión de entrada, esta tensión B va a cambiar, con lo cual esa diferencia de potencial que va, este punto que está fijo, esa diferencia de potencial que va a aparecer, va a ser indicada en este milivoltímetro, ¿sí? Perdón, me están siguiendo, siguen entrando participantes a la reunión. Entonces tengo que darle aceptar. Bien, ya tenemos medida la regulación por carga y la regulación por línea. Ahora lo que nos hace falta... Ahora, lo que pasa, este método, ¿sí? Me va a presentar una resistencia de entrada, ¿sí? Todo este sistema, ¿sí? Se me va a ver representado por una resistencia, que vamos a llamar RE. ¿Sí? Desde este punto, entre el punto A y el punto B, yo veo una resistencia. ¿Qué es lo ideal? Que RE sea infinito, ¿sí? Porque de lo contrario yo estaría cargando al circuito que quiero medir, ¿sí? Si yo quiero medir a esta fuente y le estoy metiendo un voltímetro en este caso, ¿sí? Con una resistencia E baja, yo estoy cargando el circuito, con lo cual me estaría aumentando el error de método. Entonces, yo lo que tengo que hacer es calcular, vamos a ver cuánto vale esta resistencia de entrada con este método, ¿sí? Bien, fíjense que si yo cierro esta... A ver, cuando el instrumento marca 0, la resistencia de entrada del sistema es infinito, ¿sí? O sea, cuando yo en este instrumento tengo una indicación de 0, la resistencia de entrada, esta resistencia RE, es infinita, ¿sí?
Habría que preguntar si están todos de acuerdo, o alguno tiene duda con eso, ¿no? Sí. Porque a veces aparece que se plantea la duda. No lo tienen muy claro de por qué tienen el valor infinito. Ahí están Pues mandando... No puedo ver el chat mientras estoy sí, compartiendo yo. el ripple es lo que queda de alterna después de rectificar la continua. Está bien, sí. Bueno, pues eso después con el... Está bien, ahí ya alguien dijo lo que es el ripple. ¿Todo el mundo entiende? O sea, yo tengo forma... Vamos a ver. Lo podemos hacer un poco más interactivo esto. Yo puedo... Está bien, alguien contestó la pregunta que yo dije. Bueno, porque no pasa corriente por el voltímetro al ser nula su diferencia de tensión. Correcto, por eso la resistencia de entrada es infinito. Si no circula corriente, la resistencia de entrada es infinito, ¿no? Claro. Es correcto lo que puso Ignacio. Dice, claro. Cuando yo acá tengo... ¿no? ¿Por qué era infinito? Primero, acá, entre el punto A y bueno, acá era el punto C. Sacaste la imagen, ¿eh? ¿No le estoy compartiendo? No, estás vos. Ok, perfecto. Perdón. Acá voy. Acá me faltó. Acá falta este punto, ¿sí? C. Ahí. Si yo acá, mi indicación es 0 volt, ¿sí? Significa que entre acá y acá no tengo circulación de corriente. Si yo no tengo circulación de corriente por acá, significa que esta resistencia de entrada es infinita. Justamente debido a que ajustaste BR para que sea igual a B. Exactamente. No perdamos de vista esa cuestión. Claro. Este BR fue modificado con este potenciómetro para que BR sea igual a B. Entonces, cuando yo tengo una deflexión en este instrumento, ya pierdo esa condición. Empiezo a ver una resistencia. ¿Sí? Ahí mandaron otro chat. Yo no lo puedo ver cuando estoy compartiendo. No, el chat dice, con este método creo que se podría medir el ripple con el milivoltímetro de alterna. ¿Qué les parece? ¿Están todos de acuerdo? Hay silencio de radio. ahí están contestando. Sí, alguien contestó, me parece que sí. Me parece que sí, dice Alejandro. No se la jugó mucho. No afirmó. Sí. Son pareceres. Yo lo que tengo que aprender todavía de acá es cómo hago para habilitarles el micrófono a todos. Unmute all. Acá está, mirá. Supongo que este es el método que se usa, pone acá Alejandro. Ahí todos los participantes pueden hablar. Ahí está. Pero nadie habla. No, nadie habla. Sería bueno, si vas a la primera diapositiva, donde estaba la definición del método de oposición. Justamente en la definición dice eso, ¿no? Digamos, que el método de oposición es para cuando se opone, ahí está, cuando es algo chiquito sobre algo que es significativamente mayor. Sí, pero fíjate el paréntesis que está a continuación que dice ambas del mismo carácter. Ahí hay una clave muy importante, ¿eh? Ambas del mismo carácter. O sea, la fuente estable, que básicamente es la fuente que nosotros usamos como referencia, que como ustedes se la están imaginando en este momento, tiene que ser estable durante todo el tiempo que hacemos la medida, porque si no, este método no nos sirve. Esa fuente estable tiene que ser del mismo carácter que la cantidad variable que voy a oponer. O sea, eso es la misma...
la misma magnitud, digamos, o sea, el mismo Continuo. orden. No, si es continua, continua, si es alterna, alterna. Si alterna, es alterna. Ah, claro, el Ahí está. mismo carácter. Ah, Claro. Si no es del mismo carácter, este método no te sirve. Y acá estamos oponiendo una tensión continua a otra continua. O sea que para medir el ripple esto no sirve. o sea, tendría que ser una fuente estable de alterna. No, medís directamente con una fuente, con un instrumento de alterna, la tensión que hay sobre la fuente, y ya está. Estás midiendo el ripple. Claro, No porque necesitas medir el de otra manera. instrumento, cuando vos lo Es decir, configurás para medir alterna, ¿sí? Lo estás haciendo pasar por un capacitor y te filtra la continua. Entonces te dejas solo la alterna y estás midiendo la alterna. claro, y pones un milivoltímetro de alterna, o un voltímetro de alterna, y te va a medir la alterna. La continua desaparece, no la mide. Claro. O sea, directamente mide lo que se conoce, sí, el ripple. Sí, sí, sí. En resumen, el ripple lo vas a tener que medir con un voltímetro de corriente alterna directamente sobre los terminales de la fuente. Claro. Exactamente. Y te va a dar el valor eficaz de la tensión de ripple que tenés sobre la carga. Y la regulación no te sirve eso. Lo que tenés que hacer es usar el método de oposición, que es lo que estamos viendo ahora. Exactamente. Lo vas a tener que armar con una fuente estable y el derivador resistivo este que tenemos acá, variable. Ahí hay una interesante también que no lo nombramos, en la anterior, Adrián, en donde fíjate que de la información que obtenemos podemos sacar el valor de la resistencia interna de la fuente, que está dado por la caída de tensión delta V sobre la corriente nominal, además de obtener el valor de la regulación, ¿no? La corriente nominal, ¿de dónde salía? Sí, es la corriente máxima que admite la fuente. Suponete, si vos tenés una fuente, querés ensayar una fuente 15 volt, 10 amperes, vas a tener Ahí que poner está. una resistencia tal que consuma los 10 amperes. Los 10 amperes, ahí está, eso. Y esa es la corriente nominal. ¿Sería corriente nominal o corriente máxima? Corriente Porque, ¿qué máxima. pasa? Si vos ensayaras, suponete la fuente de 10 amperes y vos le pones 100 miliamperes, la fuente ni se entera. Claro, sí, sí, sí. Entonces vos tenés que estar a la máxima exigencia de la fuente, que sería la peor condición. Claro. Si no, siempre Ahí le está está, dando claro, sí. O sea, esto se mide, todo esto se mide con el dispositivo a su máxima capacidad, digamos, corriente Sí. máxima, tensión máxima. Corriente Sí, máxima. sí. Corriente máxima. La tensión es la que te da. La tensión Claro. es la que está Sí, es regulando la sí, salida. sí. Bueno, si se corta nos conectamos de vuelta, ¿sí? Porque Lo queda vamos a menos de un conectar. minuto. Sí, Todavía nos queda. y el otro tema es a tensión nominal de entrada, o sea, a 220 volts, que es la tensión Claro. normalizada. Muy bien. Bueno, habíamos quedado acá, ¿no? Que Exacto. cuando yo rompo este equilibrio, ¿sí? De que yo acá no tenía diferencia de potencial, o sea, cuando B deja de ser igual a BR, empiezo a obtener una indicación, pierdo esa condición de que tenía una resistencia infinita, una RE igual a infinito. Por lo cual, veamos qué valor tiene, ¿sí? Esa resistencia, o su magnitud más que un valor, ¿sí? Entonces fíjense que B va a ser igual a la diferencia potencial que estábamos midiendo con el milivoltímetro más la tensión BR. ¿Sí? Estamos midiendo. Vamos a hacer anotaciones. Esta tensión que está marcando acá, más esta tensión, va a ser igual a esta de acá. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, lo que podemos hacer también es que esta tensión B, ¿a qué va a ser igual? A esa corriente, ¿sí? Por la resistencia. Si nosotros reemplazaríamos todo lo que tenemos antes del milivoltímetro, lo reemplazamos por una resistencia, lo llamamos RE.
¿Sí? Va a ser igual a qué? A lo mismo que teníamos antes. Como habíamos visto, ¿sí? Y si no lo vemos de vuelta, si yo quiero saber el valor de esta corriente, ¿sí? Yo tengo acá este valor de tensión, conozco el valor de RB, ¿sí? Porque acuérdense que esto es un milivoltímetro, con lo cual podemos verificar el valor en las especificaciones, ¿sí? Entonces tenemos el valor de RB, bueno, podemos calcular esta corriente que está circulando por acá, ¿sí? La corriente I, ¿sí? Que es este delta o diferencial B sobre RB me va a dar la corriente. ¿Sí? Es este valor de ahí. Bueno, ¿qué hacemos? Despejamos este valor de I, lo pasamos dividiendo a ambos términos, ¿sí? Y acá reemplazamos el delta B sobre RB, que es el valor de I, ¿sí? Y fíjense lo que nos queda, que RE va a ser la resistencia voltimétrica más un término que va a estar dado por ¿qué cosa? Por la tensión BR y esta diferencia de potencial que está midiendo el milivoltímetro, ¿sí? Esto, al ser un número muy pequeño, ¿sí? Me va a dar un número muy grande todo este término, que a su vez lo estoy multiplicando por un número grande. Acuérdense que las resistencias voltimétricas son elevadas. Fíjense que el BR sobre el diferencial de B, ¿sí? Pueden ser del orden de los 10.000, o sea, 10.000 veces RB. Entonces RE es muy alta. Prácticamente se puede decir que estamos midiendo con un instrumento ideal. ¿Se entendió eso? Vamos a ver si los participantes me dicen que sí. ¿Se entendió? Que estamos midiendo prácticamente con un instrumento ideal. Sí, sí. Sí. Muy bien. ¿Estamos todos? Se me fue Ricardo, ¿puede ser Gustavo? Ah, no, ahí está. Ahí está. Te veo muteado. Ahí está. Listo, perfecto. ¿Quién? No, ahí yo sí, te veía, pero se me va, de repente se me va Ricardo, no sé dónde se me desaparece Ricardo. Tiene Bueno, mala señal. papá. Bueno, ahora, fíjense una cosa. Nosotros hablamos de todo lo que pasa en esta parte del circuito y asumimos, ¿sí?, que todo lo que pasa en esta parte del circuito era ideal o que no tenía ningún tipo de modificaciones o que nosotros lo modificábamos este potenciómetro, ¿sí?, para obtener el valor de BR que sea igual a B, ¿sí? Pero una condición necesaria para que todo esto funcione es que lo que ocurra en esta malla, ¿sí?, sea constante. O sea, que la corriente que circule por acá sea constante. Si yo modifico el valor de esta resistencia, de este potenciómetro, ¿sí?, la porción que yo tengo por fuera de lo que es la BR, o sea, esta tensión, se me va a ver modificada. Con lo cual, ya acá vamos a tener una modificación de lo que pasa en esta parte del circuito, ¿sí? Entonces, a alguien, a un muchacho muy inteligente, se le ocurrió que en ese potenciómetro o resistencia variable, lo que podíamos
construir o lo que se podía colocar en ese lugar es un divisor resistivo, ¿sí? Del tipo Kelvin-Barley, ¿sí? En lugar de ese potenciómetro. ¿Qué es lo interesante de este circuito, de este divisor resistivo? Es que la resistencia que yo voy a tener entre los puntos A y B, ¿sí? Va a ser siempre constante. ¿Y cómo se logra eso? Bien, a este señor Kelvin Barley se le ocurrió poner 11 resistencias en serie, ¿sí? Y la siguiente década lo que va a tener es una llave. Esto, imagínense que son distintas décadas en un instrumento que yo voy a seleccionar el valor de resistencia que quiero poner, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo construyo? Bueno, 11 resistencias en serie, ¿sí? Y una llave que me va a tomar de a dos resistencias. ¿Para qué? Para que yo lo que vea de este punto, perdón, de este punto hacia la derecha, siempre sea 2R. O sea, yo estoy tomando dos resistencias y de este lado voy a ver 2R. Si yo tengo dos R's en paralelo con dos R's, tomando dos resistencias voy a hacer como si estuviese tomando una sola resistencia. Con lo cual yo siempre, en vez de ver 11 resistencias acá entre A y B, lo que voy a ver son 10R. ¿Sí? Y así con las otras décadas, menos en la última, que es un ajuste fino. ¿Sí? El valor acá de las 11 resistencias que voy a poner en esta década, ¿sí? La particularidad que tiene que tener es que tiene que tener el valor de 2R. ¿Sí? Me tiene que dar 2R para que me quede en paralelo con, en este ejemplo, con R3 y R4. Que son 2R, paralelo con 2R me va a quedar una R. Y así sucesivamente. En este caso también el valor que va a tener esta década son 11 resistencias que en total me van a dar el valor de dos resistencias de la década anterior. Todo eso por la cantidad de décadas que tenga el divisor. Menos la última década, que acá sí va a ser como un potenciómetro de ajuste fino. ¿Sí? Lo lindo de todo esto es que yo garantizo que entre los puntos A y B, no importa la selección de resistencia que yo haga, siempre voy a tener el valor de 10R. ¿Sí? De esa forma, acá yo me garantizo que haya una resistencia constante, con lo cual no voy a tener modificaciones una vez que yo ajuste todo con esta resistencia de ajuste. Esta parte me va a quedar toda fija. Sin importar la posición del cursor de esa Sí, resistencia sin variable. Porque importar, ese era el problema que teníamos, ¿no? exactamente, sin importar la posición de este cursor de acá. Muy bien. Acá, si queremos medir una fuente, ¿sí? Con un potencial mayor, ¿qué es lo que hacemos? Claro. Lo que tratamos de hacer, porque, ¿qué pasa? Yo voy a tener una fuente de referencia, ¿sí? Que va a tener un determinado valor de tensión. Ahora, si yo la fuente que quiero medir es de mayor tensión a mi fuente de referencia, acuérdense que los valores tienen que ser similares, tienen que ser muy parecidos los valores de la tensión de referencia con el valor de la fuente que yo quiero medir. Si yo tengo una fuente que quiero medir su regulación, es de mayor tensión que mi tensión de referencia, lo que tengo que hacer es aplicarle un divisor resistivo para bajar esa tensión. ¿Sí? Bueno, ahí yo lo que puedo utilizar es el divisor de Kelvin Barley. ¿Sí? En el otro punto, que inviertan el A de un lado y el D del otro. Porque ¿En si qué no tendrías punto? la parte analógica acá. En el gráfico siguiente. En este de acá. Sí. El D va a la derecha y el A va la parte entra analógica y la parte digital, ¿sí? Ok, sí, esto está al revés. Está como. Sí, porque si no, porque Así acá tiene que ser. AD, si es una D,
Tendría que estar al revés. Es una D. Pero te quedaría la salida digital sobre el resistor. Claro, No, no. está bien, pero entonces... Pero ¿qué bien va a Entonces, hacer? el que está mal es No, este. no sé, hay que La que está mal es ese. explicar qué es esto, no sé. Es un Es conversor un digital conversor analógico. DA. Es un Entonces hay que invertir acá, a la derecha, donde dice Acá. AD, A barra D, Claro. de Pero tiene analógico a que ser digital. DA. Ahí. Acá, Ahí. acá, En uno de los vamos dos lugares hay que hay una acá hay que contradicción entre poner uno y otro. D barra DA. A. ¿Por qué? Porque A ver. de acuerdo a la palabra que yo le estoy ingresando al conversor digital analógico, voy a obtener una tensión analógica de salida, ¿sí? Esa tensión de salida es la que yo voy a poner en oposición a mi tensión de referencia. Si esa tensión que yo obtengo a la salida del conversor digital analógico no es del orden de mi tensión de referencia, necesito colocarle otra vez un divisor de tensión para poder llevarlo a los valores de la tensión de referencia que tengo en una fuente de referencia. ¿Sí? Bien. Puente de Wheaton, por sustitución. ¿Sí? Este método, ¿sí? La particularidad que tiene es que sirve para medir resistencias patrones, ¿sí? O sea que la resistencia Rx es de un valor muy parecido al de mi resistencia patrón, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, lo primero que tengo que hacer es colocar mi resistencia patrón, llevar al equilibrio mi puente, ¿sí? Primero, como dice acá, se mide RP, ¿sí? Coloco RP. Si yo llevo al equilibrio el puente, puedo formular que RP, o sea, los opuestos, la multiplicación de los opuestos, es igual a R1 por R3 patrón, digamos. O sea, ¿por qué? Porque yo voy a poner mi resistencia patrón y voy a modificar el valor de R3, ¿sí? Para hacer que mi elemento de indicación me indique 0, ¿sí? Entonces, ahí tengo un valor tabulado de R3, ¿sí? Puedo despejar el valor de mi resistencia patrón, que se calcula como R1 sobre R2 por R3 patrón, que es el movimiento que yo le hice a R3 para tener mi puente en balance. Una vez que lo tengo balanceado, saco RP y pongo RX, ¿sí? Ahí está la sustitución. Entonces, como RP, acuérdense que habíamos dicho que RP y RX son resistencias muy similares, ¿sí? Yo lo que voy a, cuando conecto RX y quiera llevar nuevamente mi puente a estar balanceado, voy a hacer un pequeño movimiento, un pequeño ajuste de R3. ¿Sí? Esa pequeña variación la vamos a llamar como delta R3. ¿Sí? Entonces, una vez que yo muevo ese poquitito, mi R3P, ¿sí? Ahora mi R3X, que va a ser la R3P, más ese movimiento, esa pequeña variación que le hicimos a R3P, ¿sí? Va a ser mi R3X. ¿Sí? Si yo eso ahora lo reemplazo, mi RX, ¿a qué va a ser igual? A R1 sobre R2 por R3 patrón, ¿sí? El valor que nosotros habíamos fijado para que el puente esté en equilibrio, más la variación, la pequeña variación que le hice a delta R3 cuando reemplacé RP por RX. ¿Sí? Ahí obtengo mi segunda ecuación. Fíjense, algo interesante, que si el movimiento que yo le hago al potenciómetro de R3 es positivo, ¿sí? O sea, será positivo si Rx es mayor a Rp, y será negativo, ¿sí? Si Rx es menor a Rp. Es depende de cómo muevo el potenciómetro del R3. Ahora divido la ecuación obtenida, la ecuación 2, dividiendo la ecuación 1, y obtengo que
Rx sobre Rp va a ser igual a 1 más esta variación que nosotros le habíamos hecho a nuestra R3 sobre el valor de la resistencia patrón. Si nosotros reemplazamos, ¿sí? Hacemos un reemplazo de variables acá, ¿sí? Fíjense, a Rx sobre Rp lo vamos a llamar I, mientras que al delta R3 lo vamos a llamar A, y al R3 patrón lo vamos a llamar B. En definitiva nos va a quedar esto, ¿sí? I es igual a B más A sobre B. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Bueno, calculamos el error absoluto. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el error absoluto? Y bueno, más o menos la derivada de I de esta ecuación respecto de A por el error absoluto de A más la derivada de I respecto de B por el error absoluto de B. ¿Sí? Y ahora volvemos a hacer un reemplazo. ¿Sí? Fíjense, A, ¿qué era? Era, primero, este es el valor de la derivada de I respecto de A. ¿Sí? Y este es el valor, perdón, así, 1 sobre, me quedaría perdón, todo esto es la derivada de I respecto de B. ¿Sí? Después reemplazamos el A, ¿sí? Por lo que habíamos visto que era delta R3, y el B, que era R3P. ¿Sí? ¿A qué llegamos con todo esto? ¿Sí? Que el delta I, el error absoluto de I, va a ser igual a el error de Rx respecto de Rp. Como les había dicho, todos los resistores son patrones y tienen en un puente de Wheaton, todos los resistores, R1, R2 y R3 son patrones, ¿sí? Y tienen una exactitud, por ejemplo, en este caso, de 0,1%. Delta R3P tiene la misma exactitud que R3P, porque acuérdense que es una pequeña variación de R3P, ¿sí? Pero está multiplicado por un término que es más pequeño, cuanto más, o sea, ese término se va a hacer más pequeño cuanto más cerca estén los valores de delta R3 y R3P. Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Fíjense, I va a ser igual a 1,001. ¿Sí? El delta R3P sobre R3P es esta parte, ¿sí? Va a ser el 0,01%. Delta R3 sobre R3, o sea, la incertidumbre de este resistor de R3 va a ser de 0,1%, como lo habíamos dicho acá arriba. ¿Sí? Pero discúlpame, Adrián, Sí, pero sí. no te saltes la parte de arriba, que es muy importante, Ah, y es la relación entre Rx y Rp. Por lo tanto, Rx va a ser I por Rp. Y si vos le calculás ahí el error es relativo, porque relativo. vamos a obtener el valor de Rx, te va a dar que es el error relativo de I más el error relativo de Rp. Ujú. ¿Por qué es importante esto? Porque fíjate que la relación del error relativo de I es una relación que, como I es prácticamente 1, habíamos visto ahí que era 1,001, entonces yo puedo determinar que delta I sobre I es prácticamente lo mismo a delta I. Eso significa que yo puedo considerar que el error relativo de I es prácticamente igual al error absoluto de I. Ese es un punto importante para lo que sigue después, ¿no? Bien, gracias por la aclaración. Como decía Ricardo, el error absoluto de I, ¿a qué va a ser igual? A 0, que volvemos para acá atrás.
Hola, Sí, yo te estoy escuchando. Sí, hola, sí, se escucha. Sí, se escucha. hola, hola. Nosotros te estamos escuchando. Adrián, ¿nos escuchás? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Escuchamos, ¿eh? Hola. Hola. Sí, te escuchamos. Ahí está, a ver. Un segundo, ¿no? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Ahora sí los escucho. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ahora sí. Sí, sí, sí. Por un momento perdí perdí el sonido. No sé qué es lo que habrá pasado. Habíamos quedado en, bueno, que el error relativo de R3, ¿sí? Como habíamos visto acá, es de 0,1%. ¿Sí? Entonces, como dijo Ricardo recién, acá, como I, ¿sí? En este ejemplo es casi 1, es 1,001, ¿sí? Como es prácticamente 1, podemos decir que el error relativo delta I sobre I va a ser igual al error absoluto de I. ¿Sí? Entonces, el delta Rx sobre Rx me va a quedar como el error absoluto de delta I más el error relativo de RP del error relativo de RP. ¿Sí? Que en este caso es de 0,002. ¿Sí? Entonces, el error absoluto de I me va a quedar, bueno, acá está la cuenta, ¿no? Como, Esta ecuación, la ecuación esa viene de la gráfica del dibujo anterior todavía. Anterior, de ahí, no, adelante uno. Adelanta uno. De acá, donde dice delta I, delta Y. de acá. Sí, el de Bueno, abajo, de la de ecuación de abajo, abajo, sí. de ahí. Este. Esa De ecuación, sí. esa, ¿ves? Que es la suma. Vos fíjate que tenías la variación de R3 sobre R3P y la otra la suma que es 0,2, 0,2. ¿Te acordás que era el delta R3P sobre R3P era 0,1, más 0,1 de la variación es 0,2 por el 0,001 que era ese término que está con la flecha, con el cursor. ¿Entendés? Ese término es 0,001. No lo estás marcando, pero ese es 0,001. Y a la derecha tenés el 0,1% cada uno de los términos. 0,1% y 0,1%, que habíamos definido, que era el error de R3. Entonces, sumado tenés el 0,2% por 0,001. Claro. Que es el valor. Y de ahí sale ese término, ¿no? Si vas para adelante, ahí aparece el término ese, ¿no? Que es este Ahí. término acá. Claro. Ahí, ¿Sí? no, hay un cero de más. Ahí Ahí, habría que anular un sí, cero. hay un cero de más. Es 0,001. Y si queda un cero hay que anularlo. Y al Y del final otro también lado, hay otro. también. Bueno, a este le tachamos un cerito acá, así no lo escribimos Ahí está, todo. más fácil. Bueno, y entonces,
Entonces, ahora podemos calcular el delta Rx sobre Rx, ¿sí? Que acá también me está sobrando un 0, Sí. ¿sí? Que sale de esta ecuación, ¿no? De la anterior. De esta ecuación de acá, ¿sí? Están analizando esa ecuación, exactamente. Exactamente, ¿sí? Entonces, este me daba el 0,002% más el delta RP sobre RP, que era el 0,02%. ¿Sí? Fíjense que el error de delta Rx sobre Rx es tan pequeño, ¿sí? Que podemos decir que Rx es tan patrón como RP. ¿Bien? Bueno, acá tenemos un problema, ¿sí? Al medir un resistor por sustitución en el puente de Wheaton, cuyo resistor de ajuste R3 tiene asegurados sus valores absolutos y sus variaciones en 0,1%, se obtuvieron los siguientes resultados. Cuando se conectó el resistor patrón de 1000 ohm, asegurado en 0,05% el equilibrio, se logró colocando 10.000 ohm en la rama variable del puente, o sea, este es R3. Al sustituir el resistor patrón por el resistor incógnita, debió aumentarse en 50 ohm el resistor de ajuste para restablecer el equilibrio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que se varía? Delta R3. Delta R3 son 50 ohm. 50 ohm. Bueno, como detector de cero se utiliza un instrumento de alta sensibilidad que hace despreciables los errores por insensibilidad del sistema. Deduzca la ecuación que permite calcular la relación entre el resistor desconocido y el patrón en función de la variación del resistor de ajuste y su valor cuando se conecta al patrón. ¿Cuánto vale esa relación? Deduzca la expresión que permite calcular el error de la relación delta Rx sobre Rp. Calcula el error que se comete en dicha relación, determinada en el punto A, y calcule el error absoluto en ohms. Acuérdense que los errores absolutos son, tienen Unidades. claro, tienen unidades, y el error relativo es adimensional, con que se determinó el resistor medido. Es exactamente lo que hicimos acá, ¿no? En toda esta explicación. Lo primero que acá tienen que reemplazar por los valores que se está dando en el enunciado. Bien, ahora, lo que nosotros estuvimos viendo, ¿sí? Fue que estábamos utilizando el método diferencial, pero estábamos utilizando como indicador, claro, era por deflexión, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es la indicación, en vez de ser por deflexión, va a ser por un método de cero. ¿Qué significa esto? Que nosotros lo que tenemos que lograr es que cuando Bx sea igual a Br, nuestro indicador va a estar en la posición 0. ¿Sí? Eso significa que la corriente que va a circular por este dispositivo de indicación de 0 va a ser igual a 0. ¿Sí? Porque yo no tengo diferencia de potencial entre la entrada y la salida, con lo cual la corriente que circula por ahí es igual a 0. Lo mismo que habíamos visto antes. ¿Esto qué me va a generar? Es que este sistema voy a ver una resistencia de entrada infinita. ¿Sí? Pero ahora el momento de la medida, ¿no? Hay que hacer una aclaración. Exactamente. Es decir, en este momento lo que vos vas a medir es B, vos querés saber cuánto vale Bx. Exactamente. Entonces vos vas a ajustar BR y la resistencia esa donde estás desplazándote va a estar calibrado en valores de B. Entonces vas a ajustar y cuando el galvanómetro me marque 0, yo voy a leer en la graduación de la R esa y me va a decir cuánto vale B. Claro. Que
teóricamente va a ser BR va a ser igual a BX. Exactamente. Ahora, como decía, Ese es el concepto, no es como el anterior que medíamos la diferencia. claro, ¿Sí? exactamente. Y acá lo que va a Pues no es un pasar, método de cero. claro, y acá lo que va a pasar es que voy a tener mi resistencia infinita en el momento en que yo tenga la misma tensión de BR con BX. ¿Sí? Acuérdense que en el caso de deflexión era al revés, ¿no? Yo tenía siempre, cuando lo tenía en vacío la fuente, sí, cuando tenía en vacío la fuente, yo tenía mi resistencia infinita. Pero cuando la cargaba, ahí rompía el equilibrio, marcaba mi diferencia, que era lo que yo quería medir, ¿sí? Y perdía esa capacidad de tener la resistencia infinita. En este caso, yo no tengo resistencia infinita mientras no esté en cero, pero cuando igualo las tensiones, ahí yo voy a tener mi resistencia infinita. Estaría interesante preguntarle a los alumnos, ¿no? Que se pregunten ellos, si este método, ya saben, bueno, es un método de cero, ¿sí? Ahora, ¿qué es? ¿Un método directo o indirecto? Qué pregunta, ¿no? ¿Cuántas dudas, ¿no? Que uno mete, ¿no? ¿Y es Por eso directo que se o lo pregunten y indirecto? bueno, ¿y qué? Y que después vayan, conteste, que lo conteste cuando mandan el apunte, cuando mandan el ejercicio, que Ahí vayan están respondiendo contestando esa en pregunta. el chat. Ah, no, me estaban contestando todo a mí. Se escucha, se escucha, se escucha. Bueno, ese era el chat viejo. Listo. Bien. ¿Mm? Es decir, que lo contesten después, que lo piensen, que lo analicen y que digan si es un método directo o indirecto. ¿Mm? Porque entonces de ahí se va a saber si comprendieron qué significa un método directo o un método indirecto, ¿no? Exactamente. Con estos ejemplos. Bueno, acá lo que le decía antes, ¿no? Cuando el sistema está en equilibrio, o sea, cuando me está indicando cero, es cuando la impedancia de entrada es igual a infinita. ¿Sí? Y que BR va a ser igual a N por la tensión de referencia. ¿Sí? N es como decía Gustavo, ¿no? Cuando yo modifico la tensión BR para poder tener en mi indicador 0, ¿sí? Va a estar calibrada en valores de tensión. ¿Sí? Entonces ahí yo voy a poder obtener directamente el valor de Bx. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de eso? Viste, en el dibujo, el dibujo que vos tenés ahí, para medir la termocupla. Ujú. Dos aclaraciones. Una, la Sí. termocupla mide milivolt. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo para medir un es decir, hay un coeficiente de temperatura que varía la tensión que tiene esa juntura en función de la temperatura que tiene, ¿no? Varía su tensión. Genera una tensión que es del orden de los milivolts. Imagínense que yo el punto de medida lo tengo a 20 metros. Si estoy midiendo una variación de menos de un milivolt a 20 metros, y lo más probable es que no mida nada, Claro. ¿sí? Se me cae todo en el cable. Entonces, ¿qué ventaja tiene este método? Que como es un método que se utiliza impedancia o resistencia infinito, puedo medir tranquilamente que el valor me va a dar correcto, ¿sí? Porque al no circular corriente, no importa de la distancia, porque no hay circulación de corriente. Esa es la gran ventaja que tiene este método, ¿no? Y ese diagrama. Claro. Y acá está digamos, automatizado, porque de vuelta, lo que está haciendo acá es, en la entrada diferencial de un amplificador operacional, lo que está haciendo la salida es mover un motor que me va a mover mi potenciómetro, que me va a ajustar mi VR, ¿sí? Igual a delta B, al delta B que Igual se al produce. delta V que se produce en esta parte del circuito.
Acá está como, cómo se graficaría, ¿sí? La diferencia, ¿no? de temperatura, si se quiere, en este circuito, ¿no? O sea, yo voy a transferir, ¿sí? Lo que es la diferencia de potencial que yo le estoy poniendo a la entrada del amplificador diferencial, ¿sí? Lo puedo poner en un lápiz conectado al eje, conecto al eje a un lápiz, ¿sí? Y lo que yo puedo hacer ahí es graficar cómo va moviéndose de acuerdo a cómo va reaccionando la termocupla por las diferencias, si se va variando la temperatura, ¿sí?